Buenas tardes, vamos a explicar el mapa conceptual acerca de la definición y clasificación de las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho, como definición, entendemos que son aquellas contribuciones que originan el sistema jurídico y de las cuales nacen pues las leyes o las normas jurídicas que regulan la vida de las personas en una sociedad. Las fuentes formales, las fuentes del derecho pues se clasifican o se subdividen en las fuentes formales y fuentes materiales. Dentro de las fuentes formales está la ley y la costumbre, y dentro de las fuentes materiales nos encontramos que está la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho, ¿ya? Las fuentes formales del derecho son aquellas que se rigen a una autoridad. Se rige a una autoridad para hacer cumplir o establecer una disposición, también conocidos como procesos de creación de las normas, que para poder obtener derecho a estas fuentes es necesario seguir una serie de actos que dan como resultado pues una norma jurídica, ¿ya? Dentro de las fuentes formales de derecho dijimos que se subdivide pues en la ley y la costumbre. La ley consideramos que es la más importante y la única fuente formal directa, también llamado pues el procedimiento legislativo. En cambio, la costumbre es el uso arraigado por una colectividad o sociedad y considerado por ella pues jurídicamente obligatorio, ¿ya? Entre las fuentes materiales del derecho, como dijimos, está la jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. La jurisprudencia, son las fuentes materiales, en cambio ellas no se rigen por una autoridad. Esa sería la característica que diferencia, ¿no? La característica principal que diferencia las fuentes formales, ¿ya? Las materiales no se rigen a una autoridad, pero nos ayudan a interpretar y construir el significado del derecho. Ya son externas y contribuyen al conjunto de hechos que sin producir directamente normas, pues logran incidir de una forma importante en su producción. Puede ser, por ejemplo, la opinión popular, un interés general de una sociedad, una tradición, etcétera, etcétera. En otras palabras, pues consideraríamos que son las circunstancias, situaciones políticas, sociales, religiosas, económicas de una sociedad que contribuyen a la formación de las mismas, ¿no? Del mismo. Ya, dentro de las materiales, como dijimos, está la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho. La jurisprudencia, conocidos también como los precedentes, es el criterio constante y uniforme de aplicar el derecho mostrado en las sentencias judiciales. Además, se les conoce como la interpretación auténtica o oficial de la ley, ¿ya? Cuando las leyes no son claras o existen contradicciones, se busca a los intérpretes oficiales que a través de sus sentencias logran criterios que crean la jurisprudencia. Ya como habíamos explicado inicialmente, pues la jurisprudencia generalmente son los precedentes, ¿no? Que se dan a través de la historia y van creando pues para establecer en un futuro pues nuevos conceptos para dictaminar para establecer pues una ley. La doctrina. La doctrina son todas las teorías y expresiones expresadas por los juristas o estudiosos del derecho, donde generalmente acuden a ellas pues el Poder Judicial o el Legislativo para modificaciones o creaciones de nuevas leyes. Los principios generales del derecho son todas las verdades jurídicas indiscutibles de carácter general, elaboradas por la ciencia del derecho, que permiten a un juez que pueda dar la misma solución que el legislador hubiera dado si hubiese previsto el caso. Esto en sí sería pues la clasificación de las fuentes del derecho en fuentes formales y materiales. Recordemos que la principal diferencia sería entre las fuentes formales y materiales, que las fuentes formales se rigen por una autoridad, en cambio las fuentes materiales son aquellas que no se rigen por una autoridad. Eso sería todo. Muchísimas gracias.